Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar paso a la siguiente sesión, que se llama Bosques como sumideros naturales de carbono. Quería hacer un breve agradecimiento a la organización de la feria por haberme dado la oportunidad de estar de coordinador en esta mesa temática, que está de rabiosa actualidad. Pues hace un poquito venía escuchando en la radio que el precio del kilovatio hora sigue máximos históricos en 93 euros, y parece ser que este precio pues básicamente está derivado por el coste de los derechos del CO2. Y este problema está claro que no se va a solucionar a corto ni a medio plazo. Y evidentemente los sumideros forestales van a jugar un papel importante, probablemente sea un nuevo paradigma en lo que se refiere a la gestión forestal. Y para debatir de este tema de actualidad, pues tenemos un panel de expertos que es un auténtico lujo. Tenéis a dos que ya han participado en la mesa anterior, que es Guillermo y Fernando. Y os presento a los siguientes. Tenemos también a Valentín Gómez, que es el subdirector general de Innovación y Servicios del Grupo Traxa. Tenemos también a Ana Belén, que es la secretaria general de PEF, del Sistema de Certificación PEF en España. A Pablo Luis, que es el director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático. A Asun Cámara Obregón, que es profesora de Ingeniería Forestal y directora de la Escuela Politécnica de Mieres, y a Celia Martínez, que es investigadora en temas de sostenibilidad en la Fundación CETEMAS. Sin más, porque como veis hay mucha gente para poder después tener un turno para debate, vamos a dar paso a la primera de las mini presentaciones que nos van a hacer los ponentes. En este caso, Guillermo Fernández, que es subdirector general de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, pues de verdad que es mini, ya veréis. Sumideros naturales de carbono, ¿vale? De CO2. Pretendo hablaros primero, va a ser muy general, ¿vale? No he querido poner ni cifras, pero bueno, algún dato o algún porcentaje intentaremos, sobre todo para tener órdenes de magnitud, simplemente. Voy a hablar de bosques, pero de bosques en un sentido muy amplio que luego explicaré, ¿vale? Para diferenciar un poco qué tipo de bosques. Y también de otros importantes sumideros forestales de carbono, ¿vale? Que no son los bosques, que no están en los bosques, pero que también es importante porque el sector forestal, además de bosques, tiene otras tierras, ¿vale? Importantes. Y además productos, como veremos. Luego os voy a hablar de ciertas actuaciones o medidas que queremos incorporar cuanto antes para incrementar ese efecto sumidero. Sabéis que los criterios, por ejemplo, de gestión forestal sostenible de Forest Europe, uno de los siempre es el criterio incrementar, mantener el sumidero de carbono. Es decir, que no nos quedamos con lo que ya producimos, sino que siempre queremos ir a más, ¿vale? Esto es una consigna que tenemos en los forestales que a veces es casi imposible de cumplir, pero nos insistimos, ¿vale? Entonces queremos siempre mejora continua, ¿no? Que esto a nivel empresarial siempre está muy bien visto. Y las medidas que se han propuesto desde la Administración General del Estado, que luego muchas se llevarán a cabo por las comunidades autónomas, no las liderará directamente el Ministerio, pero el Ministerio propone y a partir de ahí, a veces cofinancia, preferiblemente, e impulsa, ¿no? Que yo creo que es nuestra labor. Uy, perdonad. Jope, a ver, ay. Bueno, lo primero, quería hablaros de los montes arbolados. Los bosques como montes arbolados, ¿vale? Es decir, que tienen árboles. Esto es importante, ¿vale? Porque hay bosques que tienen muchos árboles, hay otros que tienen menos árboles, pero todos son bosques. La definición internacional son el 10% de fracción de cavidad cubierta. Aquí entre forestales no tengo que explicar el término, ¿vale? Otras veces hay que explicarlo muy bien. Hay una diversidad tremenda de montes arbolados, ¿vale? Y es importante que conozcamos. Y he separado de los montes arbolados, aunque están dentro de ellos, las plantaciones forestales, ¿vale? Plantaciones forestales que se hacen con un principal objetivo, pero que sin duda contribuyen a otros muchísimos, ¿vale? No, hay veces que nos cuesta trabajo separar ambos conceptos, ¿vale? Desde luego todos son bosques, porque así están reconocidos internacionalmente, pero tienen particularidades que yo creo que a veces es importante diferenciar, incluso cuando se dan estadísticas, ¿vale? Porque si no, es una de esas debilidades que tenemos. O sea, cuando hacemos una plantación forestal para producir madera, el objetivo principal es producir madera, y a lo mejor produce también muchísimo y acumula muchísimo CO2, pero el objetivo principal es producir madera, ¿vale? Otro aspecto importantísimo que quiero destacar es el tema del suelo. Los bosques no son solo los árboles, es todo el terreno, ¿vale? Tenemos un suelo que además, como en el stand del Principado de Asturias, podéis ver una exposición magnífica donde
el eslogan es estamos construyendo suelo, estamos en obras porque estamos construyendo suelo. Los bosques y muchas repoblaciones forestales también, su principal objetivo es formar suelo. Y eso es algo fundamental. Y con el suelo, además, se acumula carbono, ¿vale? Y es algo que no podemos perder de vista. No podemos pensar solo en la madera como el sumidero de carbono. De hecho, en la contabilidad internacional de CO2 siempre se especifican cinco almacenes de carbono, ¿vale? Esto es importante también para que todos lo sepamos y todos lo intentemos saber cuánto hay en nuestro bosque o en nuestro terreno o cómo podemos conocer eso, ¿vale? Tenemos que ser conscientes, al menos ser conscientes. Tenemos la biomasa aérea, la biomasa de raíces, ¿vale? Radicular. Tenemos también toda la hojarasca que está sobre la superficie. Tenemos toda la madera muerta que está tanto en el suelo como arriba, incluso alguna en pie, y separamos lo que está en pie porque eso también tiene otros componentes importantes de biodiversidad. Y además, creo que he citado los 5, ¿no? ¿Me parece? ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 5 principales. Y tenemos que saber que existen. Además, os decía que hay otros sumideros forestales que no están dentro de los bosques, que forman otro tipo de ecosistemas. Montes desarbolados, importantísimo. Hay un manual, os he puesto ahí, de Gregorio Montero, sobre lo que acumulan los matorrales en España, ¿vale? Con una contabilidad magnífica, ¿vale? Sobre cuánto carbono acumulan. Pero luego también tenemos los pastos, ¿no? Todos esos sistemas de ganado extensivo con un buen pastoreo acumulan muchísimo más carbono en el suelo que si no se realizara ese pastoreo, ¿vale? La silvopascicultura es una ciencia que conforma la silvicultura también y tenemos que impulsarla, también con el objetivo de acumular más carbono. Y por último, otro sumidero importante de carbono es la madera que sale de los bosques y se convierte en productos. Y esa se sigue contabilizando. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Y en función del uso que tengamos de la madera, pues tendrá más años de vida útil o menos. Y eso lo tenemos que conocer y tenemos que mejorar la información en relación con la madera y los productos de madera. ¿Cómo hacemos incremento de sumideros de carbono? Pues tenemos desde hace ya muchos años varias técnicas. Tenemos, lo primero, la selvicultura. Es fundamental que incrementemos la selvicultura en muchísimas masas forestales abandonadas, arboladas, ¿vale? En muchísimas repoblaciones que se hicieron y no han tenido una gestión adecuada por falta de presupuesto o por falta de interés o por falta de precio en el mercado de la madera que se obtiene de ellas, ¿vale? Entonces, la selvicultura, sabemos, existe hace muchísimos años, hay profesionales que saben aplicarla. Se va enriqueciendo con el paso del tiempo y cuando se va aplicando podemos saber qué hacemos bien y qué hacemos mal, qué hicieron bien los anteriores a nosotros y qué estamos haciendo nosotros similar a ellos o no para poder saber lo correcto. Además, tenemos nuevas forestaciones, reforestaciones, densificación y diversificación. No nos podemos contemplar solamente que plantar árboles va a ser una forestación. No tenemos por qué plantearnos solo eso. Podemos reforestar zonas, incluso que se hayan cortado, con otras especies si creemos convenientes, sobre todo por términos de adaptación. O podemos plantearnos densificación de masas que están abiertas y que a lo mejor es conveniente densificarlas. O podemos plantearnos también diversificar especies, ¿vale? En plantaciones, en repoblaciones forestales realizadas y que podemos en algún momento querer enriquecer porque ya la estación lo pide y se pueden construir nuevos bosques más diversos, ¿no? Es decir, que tenemos mucha variedad para plantar árboles. Además, tenemos que fomentar el uso de los productos de madera, porque tiene un efecto tremendo de sustitución. Eso es lo principal. Todo lo que podamos sustituir de productos de plásticos y con origen mineral, pues va a ir directamente en un beneficio en el sumidero de carbono. Y además porque tenemos lo que hablaban antes, una transición ecológica que tenemos que implementar. Tenemos que transitar hacia esa bioeconomía que es lo que nos va a quedar y estamos en la punta de lanza de ese impulso. Y fundamental para todo ello va a ser aquilatar claramente y mejorar todo el conocimiento que tenemos de estos sistemas.
Es la parte básica. Si no tenemos ese conocimiento, porque hay muchas metodologías, pero tenemos que conocerlas y tenemos que saber qué es mejor, cuáles son más precisas, para qué tipo de bosques, para qué tipo de plantaciones forestales. Esa metodología, ese conocimiento es fundamental. Ahí os pongo cuánto están suponiendo los sumideros de carbono forestales, más del 10% del carbono que se emite en España. Con una contabilidad, ¿vale? Podríamos hablar de otros porcentajes, utilizando otra contabilidad. Esa contabilidad está armonizada con Europa y por eso damos esos datos, ¿de acuerdo? Y por último, las propuestas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras propuestas para conseguir ese incremento? Planificación. Creemos que es fundamental. Planificar la gestión forestal es lo que nos va a dar la posibilidad de conseguir mejores bosques y también conseguir mejores plantaciones. Tenemos que trabajar en esa planificación, que es la raíz, parte del conocimiento de lo que tenemos para llegar a saber qué queremos hacer con eso, ¿vale? Tenemos la silvicultura para poder aplicar esa planificación. Siento no hablar más alto, espero que me estéis escuchando. Y tenemos también la silvicultura también orientada, no solamente una silvicultura muy necesaria en pinares abandonados que se repoblaron hace muchísimos años y que es absolutamente necesario plantearse qué hacer con ellos con una silvicultura adecuada. Tenemos también una silvicultura de prevención para proteger muchísimas masas forestales e incluso algunas masas forestales que requieren, para ser protegidas, de que alrededor se articulen las medidas necesarias para prevenir la llegada o minimizar los riesgos de un incendio forestal. Y también tenemos una herramienta que tenemos un conocimiento profundo, que es la restauración. ¿Cómo tenemos que restaurar los ecosistemas? Y ahí estamos implementando ya muchísimo conocimiento de muchísimos años. Tenemos conocimiento sobre las especies, tenemos conocimiento sobre la genética de las especies que tenemos que aplicar y cada vez más. Y es fundamental utilizarlo para poder hacer bien las restauraciones. Por último, ¿qué estamos haciendo en el Ministerio? Pues estamos planteando medidas concretas que impulsarán muchas veces desde las comunidades autónomas y las ejecutarán ellos, pero que están incluidas dentro del, por ejemplo, el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima. Por ejemplo, la silvicultura que antes hablaba en pinares. Tenemos también la Estrategia Forestal Española, que a raíz de lo que se apruebe ahora en la Estrategia Forestal Europea, pues podremos dirigir ese modelo. ¿Qué bosques queremos en el futuro? ¿Qué sector forestal queremos en el futuro para España? Tenemos el Plan de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que también conlleva una parte importante de lo que tienen que ser los bosques. Y hay unas medidas, y todavía no está aprobado, se está redactando, el último acabó en el 2020, y se impulsará también medidas forestales desde ese plan. Y, por supuesto, tenemos este plan de recuperación, transformación y resiliencia, que sin duda va a ser clave. Es el reto que tenemos. Tenemos que invertir bien toda esa inyección de dinero de la que hablaba antes Jorge y Jesús como un reto. Y tenemos esa oportunidad. El componente 4 de la política número 2, ¿no?, de infraestructuras y ecosistemas, está dedicado a la restauración. Y ahí va a ser pieza clave todo lo que vamos a poder implementar con todas las comunidades autónomas y con todo el trabajo que podamos ir desarrollando administraciones, pero sobre todo, como se ha dicho ya muchas veces, desde el sector. El sector forestal también tiene que implicarse e integrarse en todas estas medidas. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, entonces damos paso entonces al siguiente ponente, que es Fernando Prendes Fernández Eres, que es director general de Infraestructuras Rurales y Montes. Bueno, nosotros desde el principio, en el Principado de Asturias, fuimos conscientes de esta realidad de los sumideros y luego yendo mucho más allá, enlazando con lo que venían haciendo desde el Ministerio, de la importancia de los registros y de esa compensación y sus posibles componentes, podríamos decir, dentro del cálculo a nivel empresarial, a nivel de emisiones y a nivel de absorciones. Por eso nosotros de la mano, tanto yo, luego lo explicará Pablo con más detenimiento en la materia del registro, desde el principio vimos la posibilidad como estrategia de país, de territorio para Asturias, el poder nosotros crear un modelo propio adaptado a nuestra realidad.
Hablamos de nuestra realidad porque en Asturias, y pensando un poco en lo que tenían dentro del inventario nacional del propio registro que tenían, hablamos de superficies forestales antes de 1990, hablamos de superficies en este caso que se hubiesen quemado, hablábamos de una serie de sistemas de cómputo que a lo mejor muchas veces, incluso en cuanto a la superficie de las parcelas, no nos encajaban dentro de nuestro modelo. Por eso nosotros pensamos en hacer un registro, bebiendo evidentemente y buscando las sinergias con el del Ministerio, pero que un poco computase nuestra realidad. Porque nuestra realidad un poco hay minifundio dentro de la propiedad del territorio dentro de Asturias, parcelas muchas veces de monte, que si nos podemos hacer un análisis conjunto de catastro dentro de las parcelas privadas, pues a lo mejor la media son 3.000 metros, nos incluirían. Entonces buscamos un modelo que nos permitiese incluir parcelas y agrupar, que nos permitiesen entrar, y también buscar un modelo que nos permitiese puntuar también, inventariar de alguna manera la gestión forestal. Por eso nosotros buscábamos esa cuestión por un lado. Y por otro lado, somos conscientes de que Asturias como realidad tenemos, por ejemplo, una industria altamente emisora que es el 22% del PIB de la región. Tenemos una industria agroalimentaria que es casi ya el 20% también del PIB de la región. Queríamos buscar un modelo dentro del Principado de Asturias que permitiese acercar lo que es esa absorción a la propia emisión, ¿no? Que un proceso de producción de 1 kilo de carne o de 1 litro de leche o de un saco de cemento pudiesen las emisiones de huella de carbono que saliesen de ese producto ser absorbidas ya dentro de la región, y buscar un sistema de cómputo que nos permitiese a nosotros agilizar y realizar esa compensación interna, ¿no? Buscar, en este caso como estrategia de región, que esas absorciones y esas fijaciones quedasen dentro de nuestro propio territorio, abriéndonos también a que tenemos la singularidad de ser una de las regiones, en este caso de Europa, con más hectáreas de parques naturales, de zonas de protección, donde también, y avanzando a futuro, donde estos derechos, pues con el tiempo terminarán por ser obligatorios, solo tienen un componente voluntario, pero quizás sea previsible esa obligatoriedad, por propia responsabilidad social corporativa de las empresas o por propia publicidad, convenga hacerlo, ¿no? Y ahí es donde nosotros decidimos explotar nuestro propio registro, y es donde también empezamos a tirar de las empresas, a buscar un modelo, como por ejemplo tenemos el nuestro de Central Lechera, una cooperativa en este caso con más de 7.000 socios cooperativistas que son ganaderos, donde 1.000 y pico de ellos son activos y que son propietarios de terrenos forestales y de terrenos agrarios. ¿Qué mejor cosa buscar nosotros dentro de esas sinergias? Permitir que esas emisiones de todo el proceso de producción de la leche, de un queso, de una mantequilla, pudiesen a la vez generarse dentro del terreno de los propios socios de esa cooperativa, ¿no? Por eso nosotros, en ese sentido, vimos desde el principio como estrategia territorial para nuestra industria, para nuestro sector agroalimentario, para nuestro sector servicio, para nuestros hoteles, para toda nuestra hostelería, la capacidad de cómo buscar, implementar dentro de nuestro propio territorio y cómo fijar eso, buscando también las singularidades territoriales que tenemos, buscando también nuestras singularidades en cuanto a ese minifundio, en cuanto a encajar ese modelo de parcela, y en que también tenemos una parte importante que entraría dentro de esos registros, que fue forestada antes de 1900, que no era forestal antes de 1990, fue plantada posteriormente en privados de pino y de eucalipto, donde también al final se fija también, y al final tenemos una riqueza y una biodiversidad que es extensible a todas las especies, y cómo buscar nuestro propio modelo, ¿no? Hay otras comunidades que también lo han hecho, y creemos que esa estrategia debemos de llevarla muy implicada con el propio registro, en este caso del Ministerio, buscando esa doble cómputo, y que al final la producción de Asturias pueda ser registrada allí y podamos tener esas sinergias y nos permitan eso. Luego ya os explicará entonces Pablo cómo va funcionando nuestro modelo de registro, porque necesitamos implicar, como antes decía Guillermo desde el Ministerio, no solamente a los actores forestales, sino también a los propietarios. Y cuando hablamos de propietarios en Asturias hablamos también de una realidad muy diversa. Las administraciones somos un importante propietario forestal. Tenemos que certificar, tenemos que hacer gestión y tenemos que incluirnos dentro de ahí. Ayuntamientos y la propia administración del Principado. Pero tenemos parroquias rurales, tenemos montes vecinales en mano común, asociados en este caso a comunidades que no son parroquia, pero que sí son entidades con personalidad jurídica propia para desarrollar. Y tenemos una realidad muy diversa de proindivisos y de montes, en este caso, de socios que son privados, en este caso
caso de un pueblo, pero donde la gestión de los mismos se realiza en proindiviso y por cuotas dentro de los propietarios. Y luego tenemos una realidad en la zona de la costa y centro de Asturias, donde sí es una propiedad privada muy atomizada, muy de minifundio, y donde la realidad es básicamente el pino y el eucalipto, ¿no? Con lo cual tenemos que buscar esas sinergias y esas realidades, hacerlas participativas, hacer que sea atractivo el registro, hacer que vaya teniendo una compensación económica y una compensación que vaya incluso más allá de lo que sea los proyectos que estamos desarrollando ahora mismo de plantación vinculada a CO2, sino hacer que también puedan esos cómputos dentro de otros montes que se plantan por los propios propietarios alcanzar ese nivel de registro y de compatibilidad para permitir que en un plazo relativamente corto nuestras empresas tengan esa ventaja comparativa de haber fijado su huella dentro del propio territorio y que al final consigamos que nosotros tengamos empresas, emisiones, industria agroalimentaria y sector servicios que compense todas esas emisiones dentro del propio territorio, ¿no? Pensando, como antes decía Guillermo, no solamente en superficie forestal, sino también en la calidad de nuestros suelos, la calidad de nuestros pastos. Somos una de las regiones que también, en cuanto a su superficie agraria, más maíz planta, forma mucha parte también planta del maíz de la dieta de nuestro ganado, nuestros pastos de montaña, nuestras zonas arboladas y en las cuales también se realizan labores de silvicultura y de pasto, con lo cual nosotros queremos buscar ese modelo y que, por tanto, permita que nuestra realidad como territorio y como propiedad pueda actuar directamente sobre nuestra realidad económica como PIB y que lo hagamos dentro de esas sinergias que se nos marcan desde el Ministerio y que, como antes decíamos, ya lo había dicho Jorge, han venido para quedarse. Y, por tanto, tenemos que ser proactivos en ese sentido y buscar nuestro modelo, que al final va a ser un modelo exportable al resto del país y que es básicamente el que tenemos en la Unión Europea. Gracias a todos y luego ya iremos profundizando cuando queráis en esta cuestión. Sí, gracias Fernando. Ahora tiene el turno Valentín Gómez, que es subdirector general de Innovación y Desarrollo de Servicios del Grupo Traxa. Gracias. ¿Se oye? ¿Qué hay? Gracias a la organización por haber contado con Traxa y porque les pareciera bien el hablar de los temas que voy a hablar, que fundamentalmente es un poquito pues de la calidad de esa planta que hay que poner en los sumideros de carbono. Pero yo quería empezar antes. ¿Se me oye? Yo quería antes comentar una cosa que es muy importante y que tenemos que conocer todos, que seguro que la conocemos, pero que hay que transmitir, como sea, a la sociedad, que es que el Acuerdo de París, en su artículo 5, ya dice no solamente que hay que reducir emisiones, sino que hay que potenciar y conservar los sumideros de carbono, entre otros los bosques, y lo especifica así, como está diciendo. Entonces, esto es una cosa que para nosotros es importantísimo, ya lo habéis dicho antes, pero lo vuelvo a decir porque a la sociedad le tiene que llegar. La gestión forestal, que yo siempre doy por hecho que es sostenible, es fundamental en todos aquellos terrenos forestales que están muchas veces abandonados. Hay muchísimas repoblaciones de etapas anteriores que no se han tratado bien y está demostrado por el INIA, que ha hecho determinados estudios, que la fijación de CO2 se incrementa un 20% en aquellas masas que han sido tratadas, además de incrementar la biodiversidad. Y que es importante también pensar en lo que antes ha dicho Jesús Casas, mi presidente, que tenemos 3 millones de hectáreas de terrenos agrícolas que se han abandonado en estos últimos 25 años y lo que van a seguir creciendo, que hay que pensar cómo trabajar en ellos, que tenemos un gran inconveniente, que muchos de ellos no se sabe de quiénes son, otros muchos son particulares y a ese particular no va a haber ningún beneficio si no hay un plan de ayudas que le ayude a trabajar en su monte, en ese monte que es sumidero de carbono y que creciendo desordenadamente lo único que va a acabar siendo un pasto de las llamas en unos pocos años, ¿no? Otra de las cosas también importantes que quería comentar es el tema de la restauración forestal. La restauración forestal es importante. Yo, mi primer puesto en Traxa fue jefe de departamento de repoblaciones hace 35 años. Y en Traxa hemos hecho muchas repoblaciones. Yo estaba pensándolo mientras estábamos hablando, pues a lo mejor hemos hecho 100.000 hectáreas de repoblaciones. Repoblaciones que cuando empezamos hace muchos años no estaban bien hechas por una sencilla razón, que era el tema de que una repoblación forestal, todos lo sabemos, pero lo digo, tiene 3 partes, que es la preparación del terreno, la plantación y la planta. La preparación del terreno es fundamental porque vamos a poner, en algún caso raro, una semilla,
Lo que vamos a poner es una planta que se va a encontrar un terreno muy hostil, en el que tiene que desarrollar sus raíces para intentar agarrar y crecer lo más posible. Entonces, la preparación del terreno es fundamental. La plantación hay que hacerla en una época correcta. Aquí en Asturias, en el norte de España, pues tenemos muchas épocas en las cuales se dicen, y se puede plantar. Pero hay una cosa que es fundamental, que es la calidad de la planta. Poner una planta que agarre y que crezca y que empiece a cumplir su función lo antes posible. La función que es protectora, productora de madera y, por supuesto, como sumidero de CO2. Entonces, en Traxai hace muchos años que nos dimos cuenta que producir una planta de calidad era fundamental y montamos un vivero en Maceda, en el cual nosotros, como otros muchos viveros, producimos planta de mucha calidad, pero que nos ha servido para experimentar y difundir y experimentar en producción de planta, ¿no? Nosotros producimos planta con los embalses correctos, con los sustratos adecuados, con los riegos que hay que dar, fertirrigación, que os podría traer una presentación que me podría tirar 2 horas contando cosas, ¿no? Pero controlamos absolutamente todo, hasta el agua lixiviada, la que entra en la planta y la que sale cuando se está regando, y tenemos unos baremos que no pueden superar los 300 microsiemens porque si no se saliniza producir planta importantísimo, de calidad, una planta que la tenemos en ambiente controlado, no solamente la humedad y la temperatura, sino también en muchos casos el CO2 y la iluminación. Con la iluminación ampliamos la fotosíntesis, rompemos el fotoperiodo y podemos producir planta de calidad en un periodo muchísimo más rápido. Pero yo también lo que quería comentaros es lo que antes ha comentado el presidente UNOSA, que no está por aquí, que es que no tenemos que olvidarnos de la tecnología. Y en el sector forestal se puede aplicar muchísima tecnología. Nosotros en el vivero de Maceda estamos produciendo plantas tecnológicamente avanzadas, no como esas semillas inteligentes que tiran los drones, que a mí cada vez que lo veo en la prensa me quedo sorprendido, ¿no? Que no sé cómo funcionará y cómo podrán repoblar con drones. Tenemos que ser, y aprovecho esto, que estamos aquí, hay muchísimas empresas en toda España capacitadas y preparadas, y es de las empresas de las que hay que tirar, que son profesionales que hacen eso bien, ¿no? Bueno, pues os estaba diciendo que nosotros en el vivero de Maceda tenemos la obligación, por ser empresa pública, y yo como responsable de I+D, invertimos 3,5 millones de euros al año en el medio rural, en I+D relacionado con el medio rural, y muchos de ellos tienen que ver con el sector forestal. Nosotros estamos produciendo, por ejemplo, en Maceda, seleccionamos para la Xunta de Galicia 137 castaños resistentes a la tinta, que pensábamos que eran autóctonos 100%, y después, al hacer seguimiento, marcadores genéticos para hacer la reproducción in vitro, nos hemos dado cuenta que tienen un poquito de hibridación. Son castaños que tienen 60, 70, 80 años y nos hemos quedado sorprendidos. A principios del siglo XX fue cuando se empezó a traer el castaño, me parece que es el Crenata, que era el asiático, que era el inmune a la tinta, ¿no? Entonces, pues trabajamos y con esas plantas estamos produciendo bien con microinjertos, con estaquillados o bien con una embriogénesis meristemática, planta que crece más y que resistente a las enfermedades. Lo mismo estamos haciendo, por ejemplo, con el alcornoque, en este caso con la ayuda del Ministerio. Con el alcornoque, en un principio, con un encargo que tuvimos de la Junta de Extremadura, nos dedicamos a hacer alcornoques, a producir, con grandes productores de corcho. Esos alcornoques los hacíamos al principio por embriogénesis gamética, y luego los hemos hecho por embriogénesis somática, y hemos conseguido unos alcornoques que tenemos patentados que producen más corcho. Simultáneamente, con el apoyo del Ministerio, hemos estado, además, un apoyo del Ministerio que cogió la sartén por el mango en la lucha contra la seca de la encina y del alcornoque, y coordinó a todas las personas, todos los grupos que estaban trabajando en temas de la seca, los ha coordinado, y nosotros estamos colaborando en esa coordinación. Y nosotros lo que estamos haciendo ha sido buscar alcornoques resistentes a la seca. ¿Cómo sabemos que son resistentes a la seca? Pues tenemos 100 alcornoques seleccionados en zonas que hay muchísima seca, en las cuales esos árboles no han tenido ningún problema, no han tenido ningún fallo. Estamos produciendo plantas con las bellotas de esos alcornoques y de esas encinas, y esas plantas las estamos machacando, inoculándolas la fitospora, metiéndoles sequía, metiéndoles humedades, y parece ser que están aguantando. Y al mismo tiempo, esos otros alcornoques que producíamos, que iban a ser grandes productores de corcho, estamos haciendo exactamente lo mismo para encontrar
plantas que sean resistentes a la seca y que encima produzcan mucho corcho. Lo mismo estamos haciendo con el pino pinaster, con las 13 familias de costa que tiene la Xunta de Galicia, produciendo plantas de calidad. Porque vuelvo a decir, una planta que nosotros pongamos con el objetivo que sea, que tiene todos los objetivos, que es productora, protectora y sobre todo sumidero de CO2, esa planta tenemos que ponerla en las condiciones de que agarre lo mejor posible y que crezca lo más posible, como un atleta que está en forma y que corre 1000 metros, o yo que corro 1000 metros y es posible que no llegue. Pues hay que poner plantas que estén en forma, ¿de acuerdo? Y quería luego decir otra cosa. Nosotros con el vivero de Maceda, pues que nos podemos permitir el lujo, tenemos la obligación de hacer todas estas cosas, luego las ponemos a disposición de la sociedad. Ahora ponemos en marcha un proyecto de I+D, el Futurgen, en los cuales queremos producir en cantidad determinadas plantas buenas, plantas mejoradas, y ponerlas a disposición de la sociedad. Hay muchísimos pequeños viveros que no tienen capacidad de hacer lo que nosotros, por suerte, podemos hacer. Entonces, uno de los objetivos que tenemos nosotros también es esos planteles, ponerlos a disposición de los viveros para que ellos también puedan engordar esas plantas y luego venderlas. Y luego, como sumidero de CO2, voy a comentar una cosa que no sé si es forestal o no, pero que yo creo que es interesante que se conozca. Tenemos un proyecto de I+D en marcha que es de producción de planta de posidonia. La posidonia es esa fanerógama marina de las praderas del Mediterráneo, sobre todo, que fija muchísimo CO2 y está teniendo muchísimos problemas, primero por la caulerpa, que es una alga invasora que la está atacando, luego porque los tendidos de cables submarinos, de emisarios, de los anclas de los barcos, y estamos poniendo un proyecto en marcha de reproducción con semillas y con esquejes, y sobre todo la reproducción, a ver si conseguimos la embriogénesis somática para producir de una hojita miles y miles de plantas. Tened en cuenta que en una restauración con posidonia que se ha hecho una o ninguna en España, se ponen cientos de miles de plantas por hectárea, es decir, se necesitarían cientos de miles de plantas. Este proyecto se lo comentamos al Ministerio de Medio Ambiente y con la subdirección, creo que ahora se llama Vida Silvestre, estamos colaborando con ellos para que ellos también colaboren con nosotros y ser capaces de tener un centro de referencia para producir de planta de posidonia. Y no sé si esto os ha interesado o no, pero yo estoy a vuestra disposición para cualquier tema de producción de planta, que os lo digo verdad. Tenemos unos viveros, un vivero ahora extraordinario, con una tecnología que no tiene nadie, que ponemos a disposición de la sociedad y que el que la necesite se la transferimos, sin ningún problema. Pues ya está. Muchas gracias, Valentín. Tiene el turno ahora Ana Belén Noriega Bravo, que es secretaria general de PEF en España. Gracias a Astur Foresta por invitarnos. Gracias a Astur Foresta por invitarnos un año más a estar aquí. Y bueno, ahí estamos en nuestro stand al que os invitamos a visitar y que os podemos contar más. Estamos en esta mesa, nos invitan a hablar sobre sumideros de CO2, bosques como sumideros naturales de CO2, que es bueno, sumideros naturales. Parece que el árbol es la máquina perfecta para ser sumidero de carbono. Y resulta ser que los que estamos aquí trabajamos con esa máquina perfecta, que son los árboles, que son las agrupaciones de árboles, que son los bosques y el territorio forestal, para mitigar, para absorber, para ayudar en cambio climático. Estamos repartiendo, si veis por ahí llevamos pines puestos, os he dado algunos, os he machacado con los pines a los que os he visto, tenemos más, mis compañeros tienen y en el stand tenemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Trabajamos desde el sector forestal de abajo hacia arriba, nos tenemos que encontrar y decir bien alto y claro que somos de los que estamos contribuyendo más a esos Objetivos de Desarrollo Sostenible en aspectos medioambientales, pero también en aspectos sociales y aspectos económicos que podemos contribuir a conseguir esos objetivos. Aquí he puesto un par de ellos, que es el 15, que es el que nos toca a nosotros, el de vida terrestre, pero también acción contra el clima. El 12, acción contra el clima, somos muy importantes para conseguir ese objetivo. Y tenemos que tenerlo claro. Lo tienen más claro fuera del sector que nosotros, porque nos vienen a buscar. Nos están abrazando a todos los que estamos en el sector forestal con quiero plantar, quiero plantar, quiero plantar. Lo comentaba Fernando. Parecemos la solución a ese problema de cambio climático, de esa necesidad de hacer de sumidero de CO2 y no me pasa, los bosques, los que estamos trabajando y los que podemos ayudar en este sentido.
tenemos una cifra que los montes fijan, los españoles, anualmente 33,4 millones de toneladas equivalentes de CO2, que no es poca cantidad, y que fijan el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero podrían absorber más del 25% si se contabilizara también la biomasa radical o la biomasa de los matorrales. Todo esto es cómo vendemos, cómo contamos, cómo estamos trabajando desde el sector, las cifras, cómo emitimos cifras, cómo emitimos informes. Es muy importante investigar, hacer desarrollo y, como decía antes Valentín, hacer I+D+I. A través de la gestión forestal podemos efectivamente manejar esto y mejorarlo. Y el sector forestal tiene una oportunidad importantísima en este momento. Es el momento en que, por lo que sea, nos hemos puesto de moda. Desde por dar las mascarillas estas que llevamos puestas, que son la mayoría de celulosa, o estas de tela, que muchas de ellas son de viscosa, procedente también de fibra vegetal, de árboles, tenemos que aprovechar este arreón para ponernos y que el dinero que anda por ahí, esas inversiones que andan por ahí, que nos están buscando, lleguen a territorio para hacer una mejor silvicultura y desarrollar más y mejor tanto los bosques como las poblaciones que pueden vivir y crear de los montes recursos. Nosotros somos PCC, somos la mayor organización de sostenibilidad forestal a escala global, y aquí coloca aquí su publicidad, pero queremos colocar aquí su publicidad porque queremos contar que esto es una organización nacida del corazón del monte, que el propietario forestal, y en este caso el privado, se organiza para decir: yo lo hago bien, lo puedo hacer bien y me comprometo contra los indicadores que tú me digas, en este caso en la zona europea, los criterios e indicadores paneuropeos de las conferencias ministeriales, yo los voy a cumplir, los voy a dar cumplimiento contra un sistema, y vamos a montar este sistema. Estoy hablando de ello, esto empezó hace 20 años y ahora estamos, después de 20 años, avanzando muchísimo, no solo en el cuidado de esos bosques, en esa gestión forestal activa, sino además en promover el producto que viene de esos bosques bien gestionados. Sé que la palabra sostenible aplicada a la gestión forestal es un rollo, pero tenemos que hablar con el lenguaje que están hablando todos. Sostenibilidad, palabra manida, pero es un lugar común, sí, pero tenemos que utilizarla y nos vale para acercarnos a la gente. Queremos que sea el enfoque, como decía, de abajo arriba, y promover el bosque y los bosques como forma de vida. Con un balance sostenible. Ahí tenéis las zonas que están donde estamos ahora mismo a escala global. Hay 330 millones de hectáreas certificadas, que son el 75% de los bosques que están en el mundo certificados. Y estas son las cifras de España. Tenemos 2.440.000 hectáreas. Queremos que esos bosques que ya están certificados, esos montes, porque también hay zonas de praderías y demás, de prados, que están certificados dentro de esa superficie forestal. Queremos que se puedan contabilizar cuando hablamos de sumideros de CO2 y que sean registrables en los registros de CO2. Queremos que lo que ya está y lo que se está gestionando de forma activa se incorpore como contribuyente a esa mitigación del cambio climático, por tanto, a esa función de absorción de los bosques y de compensación de emisiones de terceros. Y queremos que eso pueda hacerse. A día de hoy simplemente estamos trabajando más en la parte de LULUCF, de cambio de uso de suelo, efectivamente, o territorio quemado. Es lo que nos permite a día de hoy el registro del Ministerio de CO2, el registro de proyectos de absorción. Queremos ampliar eso a que se tengan en cuenta y que se contabilicen la gestión activa de los bosques. Detrás de esos 2.440.000 hectáreas hay 43.727 personas, y digo hasta la última cifra porque me parece importantísimo cada una de las personas. Y posiblemente estas cifras, si tiene 10 días, esté obsoleta. Crecen el número de personas. Aquí en Asturias, si me vais a permitir que me levante, hay 46.922 hectáreas certificadas y tenemos 3.802 propietarios forestales. Tenemos contemplado cómo meter en este lío de la certificación, en este lío de tener justificada la buena gestión, a parcelas de 2 filas de pinos. Son propietarios forestales muy pequeños, lo sabemos, pero están ahí integrados, porque se puede integrar a través de la ESCRA. ¿Y cómo están integrados en Asturias, por ejemplo, como están en otras regiones? Están integrados en un certificado regional. Un certificado que compromete por igual a privados y a públicos. Ya no vale que la Administración imponga la regla y el administrado cumpla. No, hay un compromiso de corresponsabilidad en la gestión territorial. Solo así podemos avanzar, de manera coordinada, de manera conjunta. Y tanto el Principado como los propietarios forestales privados asturianos tienen, la mayoría de esas hectáreas están dentro del certificado regional.
También hay grupos, certificación agrupada, donde se van agrupando de forma independiente. Pero yo creo, para mí, la certificación regional siempre ha parecido una manera, la excelencia en la manera de certificar y de avalar la buena gestión del territorio. No solo, pues, aquí os enseño qué es lo que está certificado. Bueno, pues tenemos pinos al 47% certificada a escala de España, robles al 11%, hayas al 11%, no arbolado, como os decía, zonas de prados y demás un 8%, encinas, eucalipto un 6%, alcornoques, etcétera, etcétera. O sea, tenemos todo tipo de bosques certificados, alcornocales. Nos encantaría que las redesificaciones provocadas, o sea, que son necesarias para paliar los efectos de la seca en las zonas de alcornoque, de encina, pudieran contabilizarse como que estuvieran registradas en estos registros del Ministerio. Y no nos cansaremos de pedirlo. Y lo que hacemos, como os decía, que de esas hectáreas y esos silvicultores, sus esfuerzos pasen a la cadena de valor. Y esa cadena de valor, donde hay 1.500 empresas certificadas a escala España, nos den productos y productos de proximidad. Productos de proximidad que podamos, como decía antes y bien apuntaba Fernando, podamos cerrar el círculo en un radio pequeño. Que luego ya, si hay que exportar, exportaremos, hay que vender fuera, pero vamos a intentar buscar soluciones cuanto más cerca, mejor, por coherencia por coherencia climática. Y bueno, ¿por qué certificar? Bueno, porque nosotros cuando hablamos de certificar hablamos de que hay un plan, una planificación, que sabemos para dónde va ese territorio, qué va a pasar con ese territorio, cuándo va a haber una corta, cuándo y qué va a pasar. Si no, no nos vamos a poder relacionar con los otros sectores que nos van a venir a demandar productos y demás. Si decimos, a mí el monte no me pide pan, ya cortaré cuando, pues así no podemos ir a ningún lado. Tenemos que planificar y poder contar qué hacemos. Y además decir, esta planificación cumplo con la sostenibilidad. Y además me la verifican cada año a través de una auditoría. Esa es la parte del territorio. Y ahora las empresas certificadas trazarán en cada paso esa materia prima, pero no solo trazarla, sino tendrán en cuenta criterios sociales, criterios de seguridad y salud en el trabajo, porque es exigible aquí o en países remotos que los trabajadores de las empresas certificadas PFC estén cumpliendo esos requisitos. Importantísimo. Me parece los aspectos sociales y de trabajo muy importantes. Y cumplimos, pues, tenemos una norma tanto en monte, que es una norma española, la norma UNE, que está trabajando, algunos de los que estáis por aquí posiblemente hayáis trabajado o habéis colaborado. Bueno, de hecho tenemos aquí al pobre Guillermo, y digo el pobre Guillermo porque es el que preside el subcomité de la norma española, que lo que viene a hacer es transponer la norma europea, paneuropea, a los términos españoles, la norma de gestión forestal sostenible. Contra esa norma se certifica. Y creemos que es muy importante que tengamos una norma común, que todos hablemos de lo mismo cuando hablemos de sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad forestal. Y esa norma, como también apuntaba Guillermo, en su criterio 1, el criterio 1 de esa norma UNE dice mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales y su contribución al ciclo del carbono. Ese es el primer criterio. Y en ese criterio, por ejemplo, tenemos fijación de carbono. Y decimos cómo se justifica, cuál es el objetivo y la meta y con qué parámetros lo medimos. Y lo tenemos todo hecho para que tengamos nuestra lista de cotejo a la hora de gestionar nuestros montes y saber qué tenemos que cumplir. Estamos ahora promoviendo la campaña Cuidamos los Bosques, es la campaña con la que estamos trabajando para que hablar de Cuidamos los Bosques, hablamos del silvicultor, hablamos del motoserrista, hablamos del transporte, esos son los que cuidan los bosques, los que estamos aquí, estamos trabajando en el sector, cuidamos los bosques. Queremos que esas cosas que hablaba antes Jesús, por ejemplo, de problemas, que cuando hay que hacer una actuación forestal y la gente y se ponen de manos porque cortas y abres y das luz. Queremos que sepan que cuidamos los bosques y desde ahí estamos pretendiendo, os podemos dar la brasa porque posiblemente os oiremos, que estamos haciendo vídeos con testimonios para difundir, para divulgar por redes y que cale el mensaje desde dentro del sector para la sociedad. Así que queremos que esa doble acción de por una parte, plantar lo que haya que plantar, efectivamente hay territorio agrícola para plantar, pero que cuidemos también lo que ya tenemos, No vale seguir abriendo museos sin cuidar los fondos de los museos que tenemos. Eso sería un absurdo. Pues es un absurdo también en el sector forestal, creo. Y bueno, como en la norma hablábamos, decíamos, ¿por qué certificarlo? Porque vamos a verificar criterios ambientales, sociales y económicos. Eso es importante, verificar, para que si nos vienen de cualquier sector desde fuera, digamos, no, que yo lo tengo verificado y me lo auditan cada año, que se dice pronto, tanto las empresas como los montes.
Y creo que en el sector forestal, en el sector agrícola, en el sector ganadero, salen a mercados con todo tipo de chapas, de garantías, de certificados. Y en el sector forestal seguimos echados al monte, pretendiendo salir, diciendo yo ya lo hago bien. No. Tenemos que acordar que hay que hacer las cosas como las hacen los demás, con garantías. Y con garantías por tercera parte independiente, que eso es una auditoría. Así que es como estamos pretendiendo que se hagan las cosas. Si tenemos tanta gente detrás y hay tantas hectáreas detrás, es que se puede. Y se puede desde el pequeñito hasta el más grande. Así que en eso queremos trabajar y en eso queremos que contribuya el sector forestal entre otros objetivos de desarrollo sostenible. Que insisto, para estos objetivos, el sector forestal y los montes, los bosques y la gente que trabaja por y para ellos, creo que somos oro, sois oro. Así que, bueno, animaos a seguir trabajando y a seguir siendo sumideros y a seguir siendo tan activos como venimos siendo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ana. Pues ahora tiene el turno Pablo Luis Álvarez, que es Director General de Calidad Ambiental y Cambio Climático y que va a presentar las iniciativas del Gobierno del Principado en desarrollo normativo relacionados con esta temática. Hola, buenos días. Bueno, en principio, la presentación que voy a hacer se va a desarrollar en dos partes. En una primera parte vamos a hablar un poco o revisar un poco los objetivos en materia de cambio climático y en la segunda parte vamos a centrarnos ya en lo que es el proyecto de decreto de huella de carbono. Bien, aquí tenemos una infografía en la que vemos la aportación de los distintos sectores, digamos, a las emisiones de gases de efecto invernadero y luego tenemos dos fechas objetivo que son las de 2030, que es la que nos marca una serie de objetivos establecidos en el PNIEC, Plan Nacional Integrado de la Energía y Clima, y luego también otros objetivos a 2050 que derivan de la estrategia a largo plazo. En 2030 pues vamos a tener que conseguir una penetración de lo que sería el sector de las renovables en la electricidad del 74% y también en torno a un 43% de energías renovables en el consumo de energía final. Pero a 2050 tenemos que llegar a un 100% de penetración en el sector eléctrico y a un 93% de energía en el consumo final. Esto va a suponer un esfuerzo muy importante por parte de toda la sociedad y de todas las empresas y aún con todas las medidas, digamos, de reducción de emisiones, pues no se va a conseguir el 100% de neutralidad energética, por lo que van a ser necesarios lo que son los sumideros. Sumideros que ya bien pueden ser del sector forestal o bien mediante estrategias de secuestro. Aquí tenemos, en el caso de Asturias, cómo se compone la evolución y cómo se compone actualmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Veis ahí que desde el año 2005 a 2019 el sector energético, es decir, las centrales térmicas principalmente, pues han reducido enormemente lo que son sus emisiones con el cierre de los grupos. Esta información es la que se da en 2019, pero sabemos que en 2020 y en 2021 van a ir cerrando más grupos de centrales térmicas, con lo que la aportación del sector energético cada vez va a ser menor dentro de las emisiones. Y por primera vez en 2019, digamos que el sector industrial tiene unas emisiones superiores a lo que sería el sector energético. Y luego el sector primario, el de transporte y el terciario y residencial, pues más o menos se mantienen estables. Digamos que los objetivos respecto a 2005, perdón, hacia 2010 están todavía un poco lejos de conseguir, aunque digamos que el cierre de las centrales térmicas de los siguientes grupos también va a contribuir a ello. Pero debemos avanzar también que el resto de empresas y también el sector privado y en el transporte, pues estas emisiones se reduzcan. La ley de cambio climático y transición energética establece en disposición adicional que las empresas van a tener que, determinadas empresas van a tener que hacer pública su huella de carbono. En raíz de, digamos, a razón de esto, digamos, se va a establecer esa obligatoriedad para algunas empresas y tendrán que inscribirse en los registros de huella de carbono. Ya existe un registro nacional que me parece que está aprobado en 2014, pero las comunidades autónomas ahora están paralelamente creando también sus propios registros de huella de carbono. Y entre, digamos, esas comunidades autónomas estamos nosotros, evidentemente.
digamos, el objetivo de todas ellas es potenciar, por un lado, la reducción de las emisiones, vamos a ver un poco cómo, y luego también potenciar, digamos, unos sumideros de carbono adicionales que generen unos efectos de mitigación por captación de CO2, también van a favorecer la adaptación porque, digamos, son barreras naturales contra la erosión, contra fenómenos erosivos, y luego, además, pues nos favorecen con una serie de servicios ecosistémicos y también con servicios culturales como usos recreativos y el aprovechamiento de su biomasa. Entonces, los objetivos del registro van a ser, por un lado, fomentar la reducción de las emisiones por parte de las empresas, potenciar los sumideros ecológicos y también, digamos, con un efecto secundario, potenciar el desarrollo de la economía en el medio rural. Ahora ya centrándonos en lo que es el registro de huella de carbono, vamos a decir que el decreto está prácticamente tramitado, ha pasado a las fases de información pública, prácticamente no ha tenido alegaciones, simplemente alguna matización técnica, y lo que se establece es 3 secciones, al igual que en el registro nacional. Una sección de registro de huella de carbono y proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, otra sección de proyectos forestales que van a actuar como sumideros, y luego una tercera sección de compensación, digamos, entre emisores y sumideros. Entonces, en primer lugar, respecto a la sección de huella de carbono, digamos, las empresas se van a inscribir en esta sección, tienen que calcular su huella de carbono, existe una metodología estandarizada, tienen que utilizar todos esa metodología estandarizada y además tienen que hacerlo mediante un certificador que garantice pues la veracidad de los datos. Y además de todo esto tienen que presentar un plan de reducción digamos, ver qué estrategias van a aplicar en sus empresas para reducir su huella de carbono. Esta sección va a estar integrada con el registro nacional y tiene que ser interoperable. Luego tenemos la segunda sección, que serían la de los proyectos que van a actuar como sumideros de carbono. Aquí, digamos, el registro nacional tiene 2 secciones, que serían las repoblaciones forestales con cambio de uso, que nosotros también la tendremos, lo que sería en nuestro registro. Tiene el registro nacional también un segundo apartado, que serían actuaciones forestales en zonas incendiadas, que también se va a mantener en nuestro registro. Y luego nosotros vamos a añadir, o tenemos la intención de añadir, un tercer caso, que sería los proyectos, digamos, que se derivarían de una gestión forestal sostenible. La suma de todos estos proyectos configurarían lo que sería el Fondo de Carbono Regional. Bueno, a estas secciones, como hemos indicado, a la sección, digamos, de proyectos de absorción se incorporarían pues terrenos, digamos, agrícolas, podrían incorporarse terrenos urbanos, pastizales o bien también matorrales para estos proyectos de repoblación. Las observaciones que figuran ahí son los criterios que establece el Registro Nacional para la inscripción en sus secciones, que no tienen por qué ser exactamente los mismos que los nuestros, y de hecho seguro que estos criterios cambiarán en nuestro caso. Luego, esto sería el caso de la zona forestal incendiada. Y el tercer caso sería el de la gestión forestal sostenible. En el caso de la gestión forestal sostenible, en todo caso, los proyectos que se inscribiesen aquí tendrían que tener un certificado forestal, bien FSC o bien PEFC. Y luego tendríamos la tercera sección, que es en la que se determina la casación entre, digamos, los proyectos de declaración de huella de carbono y los proyectos de absorción. En este caso, lo que se establece es que los proyectos, digamos, se alimentan o sea, que va a haber una prioridad para las empresas que desarrollen su actividad en el Principado de Asturias, tendrán carácter preferente en el caso del registro asturiano. También hay que indicar que estas compensaciones no computan en lo que serían el régimen de comercio de derechos de emisión. Y luego que el registro no va a intervenir, digamos, entre los acuerdos entre las partes. Es decir, hay una inscripción en el registro, pero el acuerdo económico que se va a generar entre la empresa y los propietarios forestales, eso no va a formar parte del registro. Bueno, ¿qué ventajas va a tener la inscripción en el registro? Bueno, aparte que en determinados casos puede ser una obligación,
Las ventajas van a ser la interoperabilidad de la huella de carbono, va a dar visibilidad, digamos, a las actuaciones de lucha contra el cambio climático. También va a permitir compensar emisiones que no son abatibles con todas las medidas de prevención. Y luego también podrán adoptarse estos criterios para tenerlo en consideración en contratación pública verde o en pliegos de prescripciones técnicas también de contratación. Con lo cual va a ser un sistema en el que todas estas empresas que estén aquí inscritas puedan tener, digamos, sus beneficios. Entonces, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? Pues en el plazo de, yo creo que de un mes o 2 meses, el decreto pues va a estar aprobado. Posteriormente se van a realizar una serie de testajes, digamos, con el CETEMAS, que va a participar en el testaje de 2 proyectos forestales pilotos, y también se van a testar 2 proyectos empresariales para su inscripción en el registro. Y posteriormente se definirá la guía que va a marcar todos los criterios que van a regular lo que sería la inscripción en la sección de proyectos forestales. Con lo cual yo creo que en el año que viene empezará a funcionar este registro de manera ordenada y fluida. Y con esto, bueno, pues ya doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues vamos un poquito justos de tiempo, pero bueno, yo creo que nos dará tiempo. Le toca ahora a Asun Cámara, que es la directora de la Escuela Politécnica de Mieres. Me pongo... Hola, se me oye, ¿verdad? Me voy a levantar porque me vacunaron ayer y si sigo así, acabo mal. Les presento el nuevo eslogan del Gobierno del Principado de Asturias, que es Asturias, sumideros de CO2. Estamos en un momento, si me dejáis, por favor, en un momento dulce para el sector forestal, o que parece que nos depara un futuro alentador, ¿no? Después de estar permanentemente pendientes de que algo aparezca que pueda hacer que seamos el centro de algo, y parece que vamos a ser el centro de algo. Otra cosa es que lo gestionemos adecuadamente. Todo esto de los sumideros de CO2, de la gestión forestal, llegará a buen puerto si tenemos un análisis exhaustivo, un conocimiento profundo de lo que es el recurso natural sobre el que se va a proceder a hacer esa gestión y a hacer esa cuantificación del efecto sumidero de CO2. Entre otras cosas, porque hablamos de sumidero de CO2 porque estamos en un proceso de cambio climático que es dinámico y que, desde mi punto de vista, se sigue ignorando en todas las políticas de gestión forestal. No hay consideración de cómo debemos de gestionar las masas forestales, cómo debemos aplicar la silvicultura, cómo debemos ordenar, teniendo en cuenta qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que va a pasar, ¿no? Teniendo en cuenta esos modelos y esos escenarios de cambio climático. Es que no sé dónde ponerme, pero bueno. ¿Qué es lo que hemos hecho en el grupo de investigación en el que trabajamos unos cuantos profesores de la escuela? Lo primero que hemos hecho es analizar una de las mejores herramientas que existen en nuestro país y que además nos ponen a la cabeza en Europa porque nos permite tener un gran conocimiento de nuestro mundo forestal, que son los inventarios forestales nacionales. Hemos comparado lo que ha ocurrido en Asturias entre el inventario forestal, el 3 y el 4, no hemos utilizado el 4.5 por falta de tiempo, pero les voy a contar un poco lo que se deduce del análisis de esos 2 inventarios, ¿no? En ese periodo de algo más de 10 años, lo que observamos es que la superficie forestal asturiana no ha aumentado. Seguimos teniendo aproximadamente 770.000 hectáreas de superficie forestal, de las cuales el 60% son masas arboladas. Pero es que en esa superficie forestal lo que tenemos es más madera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más metros cúbicos en la misma superficie forestal. Y esto, si no ha aumentado la superficie forestal en la región, pero tenemos más madera, solamente tiene una explicación, y es que tenemos árboles más gordos y más viejos, con un problema importante de regeneración de esa savia nueva que sustituye a los bosques que cada vez van llegando a esa etapa ya de madurez, incluso superior a esa etapa de madurez, llegando, digamos, a la fase de senectud, ¿no?
La mayor parte de esos árboles viejos están conformados por las frondosas. No estamos metiendo aquí la parte productiva, no estamos metiendo aquí ni el pinaste, ni el radiata, ni el eucalipto fundamentalmente, ¿no? Estamos hablando de frondosas, que son las especies que donde no se hace realmente una gestión forestal en la región, no están concentrados nuestros esfuerzos de gestión en esas masas forestales, pero están ahí, el cambio climático también pasa por ellas y tienen problemas que debemos de conocer para saber cómo tenemos que reaccionar. Entre otras cosas, porque los mayores, más que sumideros, los mayores reservorios de CO2 que tiene el Principado de Asturias se encuentran en las masas de frondosas. Por lo tanto, hay que saber qué tenemos que hacer con ellas. No podemos seguir pensando en que no hacer nada, en que la ausencia de gestión es la mejor solución para un porcentaje importante del Principado de Asturias. Y no hablo de obtener ningún tipo de producto económicamente cuantificable. Estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de cambio climático, fundamentalmente. Bueno, hay una tabla que no se ve, tenemos los datos, pero bueno, es un análisis un poco de lo que está pasando en las distintas masas de castaño, haya, robles, eucalipto, radiata y pináster. Bueno, no voy a entrar en ello porque además tenemos poco tiempo, ¿no? Bien, por lo tanto, lo que tenemos es una elevada concentración de biomasa en etapas maduras que podrían comprometer la sostenibilidad de los bosques y mucho más bajo un escenario de cambio climático. Su capacidad de adaptación al cambio será menor cuanto más envejecidas estén y menos se renueven. Por lo tanto, si esto no se garantiza, tenemos un problema al que hay que ponerle remedio, ¿no? Bueno, se ve mal, pero nosotros en los estudios que hemos hecho en esta tabla lo que representamos es un poco el potencial que tienen de absorber CO2 las distintas especies, digamos, más importantes forestales que tenemos en el Principado, donde lógicamente a mayores velocidades de crecimiento, mayor capacidad de absorción de CO2, y el eucalipto se lleva la palma. Y en último lugar tenemos el roble, que es el que menos capacidad de absorción, porque crece más lento, lo que no quiere decir que sea mejor el eucalipto que el roble, lógicamente, sino que tienen funciones distintas como sumidero y tienen funciones distintas como reservorio, y también tienen que tener un enfoque distinto desde el punto de vista de su gestión. En el recuadro del turno, el turno mínimo, no sé si se ve muy bien, pero bueno, si no se lo cuento, lo que queremos representar es el momento en el que esas especies, digamos que pierden su efecto sumidero. En el caso, por ejemplo, del eucalipto, estamos hablando de medias, ¿de acuerdo? En el caso del eucalipto, a partir de los 19 años, su efecto sumidero es nulo, cosa que nunca pasa porque lo normal es que se corten antes. En el caso, por ejemplo, del roble, hablamos de 104 años. En el caso del haya, hablamos de más de 170 años. A partir de ese momento, su efecto sumidero se pierde, ¿no? En el caso del eucalipto, su momento óptimo, cuando más absorbe, es de media a los 12 años. En el caso del roble, a los 29 años, 30 años, está en ese momento álgido de absorción de CO2. Por poner otro ejemplo, en el caso del haya hablamos de los 75 años, ¿no? Bueno, teniendo un poco esa foto, eso es lo que tenemos que considerar a la hora de saber qué papel como sumidero o como reservorio están teniendo cada uno de esos bosques en nuestro panorama regional a la hora de contabilizar su efecto real para vencer el cambio climático, que es lo que no podemos perder de vista. Nuestro objetivo fundamental es vencer el cambio climático, ¿no? Bueno, vencerlo, mitigarlo o frenarlo, ¿no? Podemos hacer dos grupos claramente diferenciados. Las especies de crecimiento rápido son soluciones rápidas, sumideros necesarios para la mitigación del cambio climático y son el epicentro del sector forestal en Asturias y, por lo tanto, tiene que ser, desde mi punto de vista, uno de los objetivos fundamentales de las políticas forestales asturianas. En el caso de las especies de crecimiento lento, esas tasas de crecimiento bajas hacen que sean sumideros más lentos, pero constituyen un sumidero durante mucho más tiempo.
En el momento en el que llegan a esa senectud, a esos turnos máximos que hablábamos antes, dejan de absorber CO2 y lo que son es un buen reservorio, pero no absorben CO2. Su función de sumidero se pierde. Por lo tanto, a partir de ahí son sumideros inactivos, pero son reservorios. Aquí hemos hecho una modelización de lo que ocurriría con 3 especies trascendentes en el panorama natural asturiano. No se ve muy bien, pero se lo voy a contar. La primera es el haya. Son modelos que lo que hemos hecho es aplicando los criterios de modificación de cambio de clima según el IPCC de 2013, tanto en 2050 como en 2070, en 2 escenarios distintos, uno más favorable y otro menos favorable. Lo que se observa es que, por ejemplo, en el caso del haya hay una cierta ganancia en calidad de estación, pero en 2070 en el peor escenario, el haya desaparecería de Asturias, estaremos todos calvos, pero esta es la realidad. Y en el mejor escenario de cambio climático, para verlo mejor, digamos, la parte amarilla es la superficie que se mantiene en Asturias respecto a la actual y la roja es la que se pierde. Si ven un poco los colores, pues lo que ocurriría en cualquiera de los 2 casos es que siempre hay una pérdida de la superficie de haya. En el caso del pino-pináster, por ejemplo, lo que se observa en el año 2050, este estudio está hecho para Galicia y Asturias, es un aumento de hasta el 50% más de la superficie potencialmente válida para Pinus pináster, ¿no? Digamos, en los mapas de la derecha se puede ver en amarillo la superficie que se mantiene, pero en verde es toda la superficie ganada respecto a la superficie actual. Es decir, el cambio climático afectará, en este caso puede ser, o podemos entenderlo que de manera positiva para la parte productora, para las especies productivas. Y por último, con el eucalipto, que es el último trabajo que hemos publicado, donde no hay una ganancia en la superficie de eucalipto, lo podemos ver en la fila de abajo, pero bueno, digamos que no es extraordinaria en el ámbito asturiano. Aquí, sobre todo, aumenta en el interior de Galicia. No es extraordinaria, más o menos en Asturias nos mantenemos en idénticas condiciones de superficie. Lo que sí que, por ejemplo, hemos visto es que el eucalipto actualmente, con su ubicación, o sea, con la situación actual, podría llegar incluso a aumentar en 20.000 hectáreas su plantación en zonas que están desarboladas, que son de matorral, pero que es un hábitat, se detecta como hábitat óptimo para su expansión. Si partimos que aproximadamente a partir del inventario forestal el 4.5 tenemos 56.000 hectáreas de eucalipto, podríamos incluso sobrepasar y llegar a las 75.000 en zonas óptimas de matorral, óptimas para eucalipto. Y nada más, insistir en que creemos fundamental tener en cuenta que hablamos de especies productivas y de especies no productivas que contribuyen de manera diferente al cambio climático y a la economía de la región y que desde luego no podemos olvidar en la planificación la dinámica del cambio climático para incluirlo en las políticas de gestión forestal. Nada más. Gracias. Gracias, Asun. Bueno, y toca en último lugar hablar a Celia Martínez, que es investigadora en temas de sostenibilidad en la Fundación CETEMAS y nos va a hablar de proyectos de absorción. Hola, bueno, voy a intentar ser breve porque me toca la última. Gracias a la organización Asturforesta por invitar al CETEMAS. Y bueno, nuestra idea es presentaros un poco, que ya han ido adelantando los directores generales, los trabajos que estamos desarrollando para poder llevar a cabo y implementar los proyectos forestales en Asturias, proyectos forestales de absorción. Un poco, aunque bueno, ya lo ha comentado Pablo, simplemente para recordaros, a los que no estéis muy a lo mejor en el tema, el Ministerio, en el registro del Ministerio, los proyectos de absorción que se pueden registrar tienen que ser proyectos de plantaciones que impliquen un cambio de uso del suelo y que impliquen ese cambio de uso del suelo. Tenemos que justificar que no ha habido bosque desde el año 90 en adelante, o también puede haber actuaciones en zonas quemadas cuyos proyectos van a permitir recuperar las zonas, ¿vale? Además, estos proyectos que se marcan desde el registro del Ministerio tienen que tener una serie de características. En primer lugar, bueno,
relacionados con la unidad mínima, que ya comentaba también Fernando. Tienen que tener una unidad mínima de 1 hectárea, definida por la definición de bosque. Pueden ser masas productoras o pueden ser masas protectoras. Estos proyectos, además, tienen que tener una permanencia mínima. Tiene que haber un compromiso por el desarrollador del proyecto que se comprometa a mantener estos proyectos durante 30 años. Y por último, que es importante, se pueden considerar, como estamos hablando, de proyectos forestales que tengan, como estábamos mencionando antes, que haya una adicionalidad en la absorción de carbono, es decir, que no cortemos una plantación que ya tenemos para hacer otra plantación. Entonces, en este sentido, tienen que ser plantaciones nuevas, pero desde el Ministerio se permite que estas acciones o estas iniciativas forestales que se pueden registrar se hayan implementado desde el año 2012-2013. Bueno, y dicho un poco esto, a modo de resumen, ¿qué es lo que nos encontramos en Asturias? Pues desde hace como un año más o menos que surgió un poco la iniciativa de poder trasladar un registro regional aquí en Asturias. La idea era ver cuáles son nuestras características aquí en la región y si realmente estas características que tienen estos criterios que se establecen desde el Ministerio los podemos aplicar aquí al Principado de Asturias. Entonces, lo primero que nos planteamos era evaluar cuál es el potencial de nuestras superficies en cuanto a estos criterios que marca el Ministerio, para ver si realmente tenemos superficies potenciales para poder registrar o nos interesa, como decía Fernando y Pablo, adaptar un poco estos criterios a nuestras características de la región. También, por otro lado, aparte de conocer qué superficies potenciales tenemos según los criterios del Ministerio, nos interesa saber qué otras alternativas a nivel nacional o internacional las podemos aplicar aquí. Es decir, el Ministerio ha seguido pues unos criterios, sobre todo establecidos en los proyectos MDL que vienen del Protocolo de Kioto, pero es interesante conocer qué otras alternativas se pueden considerar para quizás establecer otros estándares que se puedan adaptar mejor a nuestras características. Y por último, pues nos interesa poder hacer una cartografía de todas las zonas potenciales para desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, a modo de ejemplo, que tampoco tenemos mucho tiempo, pues simplemente ver que hemos hecho trabajos, por ejemplo, para ver cuánta superficie tenemos en Asturias que cumpla el criterio de zonas que no han sido bosque desde el año 90. ¿Vale? Entonces, hemos generado una serie de mapas o zonas que han sido quemadas y que podrían tener esa potencialidad de ser proyectos forestales si se recuperan. Por otro lado, hemos hecho también un trabajo, como os comentaba antes, de ver cuáles son los estándares de otras regiones, otras comunidades o otros países que quizás consideren otro tipo de criterios que se puedan aplicar aquí en Asturias y que sean más viables. En este caso, no me voy a meter al detalle, pero el BCS es uno de los estándares más utilizados a nivel internacional y tiene un criterio, por ejemplo, en cuanto al dónde se tienen que dar los proyectos, el cambio de uso del suelo. Tienes que demostrar que no ha habido bosque en los últimos 10 años. Entonces, el tema del año 90 no lo considera, ¿vale? Entonces, quizás aquí podría ser una alternativa para tener en cuenta. También hemos evaluado qué tipo de proyectos se pueden desarrollar. Como ya hemos mencionado, el tema de la gestión forestal sostenible nos parece fundamental y súper importante. Y como veis, pues en general los proyectos de carbono a nivel, digamos, de estándar, hay proyectos que están relacionados con el cambio de uso del suelo, como pueden ser proyectos pues, de reforestación, aforestación, proyectos RED, que son de deforestación evitada, o también hay proyectos que consideran el carbono almacenado en los productos, ya sea mediante una valorización de la biomasa
o una valorización de los productos maderables. Entonces, nos parece importante considerar todos estos tipos esta tipología de proyectos, para ver cuáles podemos considerar aquí en Asturias. Y por último, como os comentaba, pues hemos desarrollado una serie de cartografía y de mapas donde podemos localizar estas zonas potenciales para desarrollar proyectos, pues ya sea, por ejemplo, si es monte público, si es monte privado, si son zonas forestales, si son zonas de pastizales, etcétera, ¿vale? Y bueno, como os comentaba Pablo, los siguientes pasos en lo que estamos trabajando ahora mismo es, una vez identificado todas estas zonas que podrían tener cierta potencialidad, pues vamos a desarrollar unos proyectos piloto con montes públicos y con montes privados para poder poner en marcha estas propuestas que estamos haciendo de nuevos criterios para poder desarrollar estos proyectos aquí. También nos parece fundamental dar una vuelta a todo el tema metodológico, considerar pues todos los trabajos que se están realizando que tenemos aquí de la universidad, en el CETEMAS, en todos los centros de investigación relacionados con temas de crecimiento, tablas de producción, que podamos aplicar un poco o adaptar las metodologías que establece el Ministerio a nuestra región. Y bueno, por último, pues sería inscribir estos proyectos piloto en el nuevo registro, y como dice Pablo, pues estará seguramente listo, ¿no?, para principios del año que viene. Y sobre todo, que nos parece fundamental, dar a conocer que existe este registro, difundir entre los propietarios y incentivar a que los propietarios privados, y bueno, la Administración ya está muy implicada y estamos trabajando directamente con la Dirección General de Montes, pues se puedan desarrollar, o sea, que llevemos a buen puerto y a casos reales proyectos forestales de absorción. Muchas gracias, Celia. Pues bueno, hemos empezado un poquito tarde, son las 2, yo creo que podemos tener 5 minutitos de debate. No sé si alguien rompe el fuego, ¿no? Sí. Puedes, si no o acerco yo. Gracias. Mira, yo vengo de un pueblo muy pequeño, yo soy un pequeño propietario y se acaba de llevar una concentración parcelaria magníficamente hecha. Está a punto de terminarla y yo quería preguntarle sobre todo a don Fernando si, como nos dijo Asunción, el eucalipto, que es un fijador de carbono y que que lo fija, si el Principado va a aumentar la superficie de eucalipto plantado y si se podrán plantar especies que van muy bien allí, por ejemplo, en el pueblo, como es el nitens. Esas son mi pregunta. Bueno, con respecto a lo de la fijación del CO2, el eucalipto ya lo habíamos dicho antes, por su ciclo, pues es una de las especies que más fija dentro del amplio abanico de especies en cuanto a su prontitud. No son modelos diferentes, como decía Asun antes, ¿no? Cada especie tiene también su circuito y su modelo. Nosotros la idea ahora mismo, conforme tenemos el registro, es que básicamente lo que computaría sería la superficie que no fuera forestal antes de 1990, ¿no? Entonces, imagínate, yo creo que eres de Sant Tirso, ¿no? Si imagínate en Sant Tirso una zona que hubieran sido praos o antes o pendientes o tierras y plantóse desde 1990, esa superficie forestal sí computaría dentro del registro, en cuanto al registro. Luego, en cuanto al otro que planteabas, que resulta más propio en este caso del plan forestal, nosotros somos conscientes de que ahora hay unos valores con respecto al eucalipto de carácter medioambiental, hablábamos de fijación, de producción de celulosa, que antes no se daban, no eran más específicamente propiamente celulosa o minería. Pero también somos conscientes de que hay unos cuestionamientos pues también de carácter medioambiental, de carácter visual con respecto a esta especie, ¿no? Hace poco hubo una sentencia a nivel nacional
nacional donde se dijo que no era una especie invasora, y nosotros somos conscientes de que, por ejemplo, en la zona del occidente donde tú eres, es un elemento esencial del desarrollo agrícola del territorio, del desarrollo forestal y de la propia empresa, por ejemplo, ENCE, ¿no?, que pasa a ser la celulosa. Sin embargo, nosotros creemos que hay que hacer mejor gestión, en este caso forestal, del propio eucalipto, sin tampoco ir en un aumento de superficies más allá de lo que había previsto para el plan del 2001, ¿no? El plan forestal desde 2001 estableció un entorno de 62.000 hectáreas y no creemos que haya que ir más allá. Creo que superficie tenemos suficiente, creo que tenemos que gestionar mejor la superficie de eucalipto, sería mucho más productiva, y creo que haciendo eso y sin tampoco tener que incidir en otras zonas donde ahora mismo no lo haya, yo creo que en las zonas donde ahora mismo tenemos eucalipto, en la tuya, en la mía o en otras zonas, sí se podría colmatar esa zona. El inventario forestal nacional, el 4.5 y el 4, nos permiten que haya un cierto margen. Y luego también yo creo que tenemos que ser rigurosos con el control de las especies, ¿no? Más que las especies, eucalipto básicamente es una especie en su conjunto, luego hay diversas variedades, lo que tú decías del nitens, y creo que salvo que haya problemas sanitarios, no deberíamos de cambiar el modelo de glóbulos que ahora mismo tenemos, ¿no? Hay glóbulos mejorados que resisten también cualquier otro tipo de especies, y luego vinculado, si hubiese por ejemplo cualquier plaga de goníptero o cualquier otra plaga que actuase en una zona, pues desde luego el plan forestal prevemos estar abiertos a mirar qué otras variedades podían ser las que fueran utilizables dentro del territorio, ¿no? Entonces nosotros queremos un poco, sabemos que el eucalipto genera una cierta resistencia en ámbitos pues, de carácter ecologista, somos conscientes, sabemos que tampoco podemos permitir que salga de las regiones donde ahora mismo ya es el dominante, pero sí que podemos permitir en esas zonas pues que se realice una mejor gestión y que atajemos en este caso las plagas. Y si las superficies, como te decía, entran dentro de los cálculos del inventario, serían registrables, serían compensables y podrían tener también una contraprestación económica que ayudaría a esa gestión forestable, ¿no? Como estamos haciendo, tú apuntabas, pues con las concentraciones parcelarias o como haremos en un futuro con las unidades de gestión. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Yo sí tengo alguna, pero bueno, no quería nada, nadie pregunta. Yo tenía apuntado aquí una cosa interesante, un planteamiento de Guillermo en su presentación respecto al tema de la vida útil y los productos de madera. Quería saber si en algunos de los reglamentos o planes que se están preparando, tanto en el patrimonio como en de recuperación, de alguna manera se va a incentivar la gestión a través del aumento del ciclo de vida útil de los productos, que al final es un poco el caballo de batalla, ¿no? El tema de la acumulación de CO2 por alargando la vida útil de producto, que generalmente está orientado a temas de construcción, dando esas masas maduras que tenemos, y de alguna manera se va a contemplar en las normativas que se están preparando, los planes, y que tiene que ver un poco también con el tema de la compra verde que ha salido aquí, ¿no? Que va un poco todo de la mano. ¿Sí, contemplar? Sí, no sé, sí. Se está contemplando, desde luego. Es importantísimo, y se ha dicho también esta mañana, ¿no?, el dar más valor añadido, ¿no?, a los productos forestales. También se ha dicho, y creo que es necesario, hacer una silvicultura que propicie esa producción, ¿vale? Cuanta mejor calidad, sobre todo si estamos hablando de plantaciones forestales, se dé y se haga una silvicultura adecuada, mejores productos se obtendrán, mayor valor añadido tendrá, además de tener un recorrido mucho más amplio como sumidero de carbono. También hay una componente fundamental tecnológica, que es que ha avanzado muchísimo la tecnología de la madera, ¿no? Somos capaces de construir, o sea, todos lo sabéis, pero los tableros del CDT o la madera laminada, la madera de construcción está avanzando mucho, y ya incluso con diámetros más pequeños también podemos obtener estos productos. Con lo cual, yo creo que hay dos factores que sí que queremos potenciar. Uno es silvicultura, más silvicultura para obtener mejores productos, y que con ello se prolongue el carbono almacenado en los productos y que se contabilice de esa manera. Para Celia, ¿qué crees tú de las alternativas que puede haber para incorporar más superficie, que en Asturias sabemos que es bien poca, porque los criterios del Ministerio son bastante estrictos? ¿Qué alternativas crees tú que se podrían aumentar la superficie de proyectos de sumideros en Asturias?
bueno, no lo he comentado, pero después de los análisis, bueno, los estudios que hemos estado desarrollando, sí que nos parece importante el tema habría como dos criterios que serían interesantes modificar o adaptar a nuestro territorio. Uno sería el tema de lo que decía del año 1990. Aquí en Asturias las repoblaciones mayoritarias se hicieron en los años 90, entonces es difícil encontrar, bueno, no difícil, pero hay menos superficie de la esperable, digamos, si consideramos que no tiene que haber bosque desde el año 1990. Entonces, como hay otros estándares, y como comentaba antes, el BCS es un estándar a nivel internacional de los más utilizados, considera que solo se contabilizan los últimos 10 años. Creemos que ese criterio podría ser interesante adaptarlo aquí a Asturias y nos podría permitir aumentar la superficie forestal potencial para desarrollar proyectos forestales. Eso por un lado. Y por otro lado, que también lo ha mencionado Fernando, es el tema del tamaño de las parcelas. Aquí el tema de que las parcelas o los proyectos tengan que tener mínimo 1 hectárea a veces es complicado. Entonces creemos que una solución podría ser hacer proyectos agregados, es decir, que se considere, aunque sean menores de 1 hectárea, siempre y cuando pertenezcan a un bosque, a una unidad de bosque, se puedan considerar como proyectos forestales de sumideros. Y esas serían, bueno, algunas de las alternativas que estamos valorando para incluir en el registro. Ya, una última pregunta para Ana. Efecto tractor, ¿cómo lo veis en los propietarios? ¿Se me oye? Ahora. Pues yo creo que por fin, o sea, lo que queremos es que efectivamente, además no lo he mencionado en alto, pero lo contenía en mi presentación. Creo que la selvicultura activa, la figura del selvicultor activo en el propietario forestal privado, anima el que tenemos que hacer de rueda de transmisión en un sentido y en el otro, ¿no? De pasar esa información, de esa demanda, como bien decía Jesús, de tirar de la manga, pero como nos hemos dado cuenta que después de 20 años de estar preparando el territorio para cuando nos vinieran a buscar, tenerlo preparado, es que ya está preparado. Lo que hay que es buscar a aquellos que vienen a traccionar de ese territorio y de las funciones y los servicios ecosistémicos que da ese territorio. Estamos hablando de CO2, pero podemos estar hablando ahora mismo de agua que nos está llegando a los grifos de nuestras casas, en los pueblos o en las ciudades. Eso es la parte que tenemos que hacer de rueda de transmisión de información hacia abajo y hacia arriba, y que las inversiones de esas empresas grandes que están buscando cómo compensar sus huellas de carbono llegue en forma de recursos al territorio. Y sí que está afectando, y sí que está cada vez, como decía antes, cada vez crece más el número de propietarios que se suben al tema de certificación, porque saben que es una manera de hablar de su buena gestión. Y es un recurso que está ahí y que ya está implantado. Entonces, muy contentos en ese sentido. Bueno, no sé si nos anima nadie. ¿No? Sí. Te lo acerco yo. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo estoy aquí como pequeña propietaria y la verdad es que soy muy nueva en este mundo. No me queda claro, para una familia que tiene montes desde hace probablemente más del año 90, ¿qué vía le queda? Porque no le está abierta el registro de CO2, ¿verdad? Y luego la certificación es para facilitar ese acceso a ese registro. Entonces no tengo muy claro si se me escapa algo. La certificación no es condición sine qua non para estar, sí es condición sine qua non para estar en el registro asturiano, no lo es para estar en el registro del Ministerio de Medio Ambiente, en este caso, del MITECO.
Lo que sí es que estamos buscando que todos los que estáis ya metidos en certificación sea más fácil la verificación de las posteriores verificaciones de esa gestión activa y que se haga a través de que estáis ya certificados, por lo tanto estáis evaluados año tras año. Y certificar, aquí una entidad solicitante, que es aquí una entidad certificadora, que es ESCRA. Los compañeros de ESCRA están por aquí, te puedo informar más cómo llegar. Es muy fácil el tema de certificación, siempre que tengas una planificación de tu territorio. Muy fácil. O sea, porque está hecha a medida del propietario forestal pequeño. Así que, pero eso te informaremos. Y Cecilia, entiendo que puedes contestar. Sí, yo creo, o sea, es verdad que la fecha del 90 puede ser un poco limitante según en qué zonas, pero tendríais que ver, o sea, si se puede demostrar ahora mismo, todavía el registro aquí no está activo, digamos, pero si podéis demostrar que sí que hay, o sea, que no había bosque en los últimos 10 años, sí podríais hacer esa plantación. Depende un poco o sea, habría que ver un poco las características de la zona, si cumplen los requisitos. Perdón. Que no te he entendido muy bien, que no cumplía porque había bosque antes del 90, estabas diciendo. ¿Qué alternativas tienen esos? Una de las alternativas que estamos proponiendo aquí en Asturias es precisamente eso, que no se considere el año 90 y ya se considera suficiente que justifiques lo que ha pasado en los últimos 10 años, que no te tengas que ir al 90. Entonces entendemos que ahí se puede abrir bastante el abanico de proyectos viables que se puedan que sean potencialmente proyectos de absorción. Habría que ver si en vuestro caso en concreto se cumple ese requisito también. Que no haya habido bosque en los últimos 10 años. Ya, pero si lo hay. Si lo hay, pues es que, o sea, realmente estos criterios no puede parecer un poco que no tiene sentido, pero realmente el sentido es los proyectos de absorción tienen que ser proyectos adicionales, es decir, van a absorber el CO2 de la atmósfera de una forma adicional, de una forma, o sea, tu bosque está efectivamente absorbiendo CO2, pero sin que tú hagas nada. Entonces, los proyectos, lo que se promueve desde el Ministerio es que haya proyectos nuevos, bueno, desde el Ministerio de las Administraciones, que de forma adicional, mediante tu intervención, vas a fijar más carbono. ¿Vale? Entonces, se trata de justificar, o sea, de lo que comentaba antes, que no cortes tu monte para plantar otro y entonces hacer un proyecto de absorción, porque de eso no sería adicional. Entonces, se buscan zonas que tengan esa potencialidad para que puedan fijar de forma adicional ese carbono. Vale, gracias. ¿Y hay alguna política para fomentar la buena gestión de lo que ya hay actualmente? Luego, otra de las cosas que habíamos comentado es que aquí en Asturias se va a considerar el tema de la gestión forestal sostenible. Entonces, si tú justificas que con tu gestión forestal que no hacías antes estás mejorando, bueno, vas a mejorar la silvicultura y tus montes, pero además vas a almacenar más carbono del que se está almacenando inicialmente, entonces eso podría ser un proyecto forestal. Vale, gracias. Sí, si me permitís un segundo, sí, es un poco absurdo, la verdad, porque se está dejando de lado, en realidad, se está dejando de lado la silvicultura, se están promoviendo los proyectos nuevos de repoblación y desde mi punto de vista se le está dando poca importancia a la silvicultura. Si haces una gestión adecuada, manejando la densidad adecuadamente, lo que vas a potenciar es la capacidad de sumidero que tienes en tu monte y eso es lo que entiendo yo que no se está potenciando adecuadamente. Entonces, es una situación que a mí me parece injusta. El que tenga ya montes, ya veremos qué pasa con ello. El que pueda repoblar o ya ha repoblado hace pocos años, ese sí que entra en el registro. A mí me parece que eso hay que darle una vuelta porque volvemos a meter la pata en el tema forestal, volvemos a insistir en la repoblación y dejamos al margen lo que realmente tiene sentido a largo plazo, que es la gestión. Entonces, yo creo que has hecho una pregunta como propietaria que pone el dedo en la llaga. Esto estará bien siempre y cuando se le preste idéntica atención a la gestión que a la incorporación con nuevas zonas repobladas o regeneradas en los últimos 10 años. Es decir, que en 10 años ha crecido, vale, que es una manera de incentivar, de acuerdo, pero mire, incentive usted la gestión forestal de verdad, no solamente la repoblación, porque el dinero además no lo mueve la repoblación, lo mueve la gestión y la capacidad ambiental
de sumidero y de realmente contribuir lo tiene la gestión, no la repoblación. La repoblación es un añadido. Ese es mi punto de vista. En este caso, que quede claro, que yo creo que lo hemos presentado, que en Asturias estamos promoviendo que haya esa gestión forestal, o sea, que hayan proyectos que puedan ser de solo gestión forestal. Pero que quede claro también que ese proyecto tiene que ser adicional. O sea, que ese carbono que se va a fijar tiene que ser adicional a lo que ya está pasando. Si hay una buena gestión forestal, pues seguramente esas masas van a crecer mejor, van a tener más biomasa y van a tener más carbono. Pero que no nos olvidemos que el objetivo que estamos hablando aquí es que sean proyectos forestales de absorción de carbono. Vale, gracias. Sí, comenta. Sí, quería decir que, vamos a ver, el registro ahora mismo, el decreto que se va a aprobar es una estructura administrativa, o sea, simplemente van a ser 3 secciones. En el momento que se abra la inscripción, tiene que aprobarse o publicarse una guía que ahí se recogerán las condiciones de detalle para inscribirse en el registro. En ese momento es donde se fijarán, digamos, claramente las condiciones para poder inscribir un proyecto o no inscribirlo y, digamos, qué valor de absorción se le va a dar en ese proyecto. Por eso vamos a tener esta fase, digamos, previa de estudio con el CETEMAS. Desde el Gobierno regional lo que se va a procurar es que el fondo de carbono sea lo más amplio posible y que beneficie al mayor número de proyectos que puedan contribuir a la absorción del carbono. Esa contribución, como hemos dicho, podrá ser en una medida mediante plantaciones forestales, pero también otra medida, nuestra intención es que sea también en la mayor amplitud posible, que priorice también o valorice lo que es la gestión forestal sostenible. Entonces, en ese sentido que has preguntado, tendremos que esperar a definir claramente cuáles van a ser esas reglas de detalle que rijan el decreto de carbono. Muy bien, pues nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero quería agradecer a los ponentes su participación, se ha ajustado muy bien al tiempo, y a todos los asistentes. Tengo que decir que jamás he visto tanto público en las sesiones temáticas de la Feria de Asturforesta. Eso es un efecto pandemia, que todos tenemos muchas ganas de salir de casa. Pero bueno, os agradezco a todos la asistencia y bueno, podéis volver a las 4:30, que creo que empieza la siguiente sesión temática. Muchas gracias.